Buenos días, chicos. ¿Cómo me escuchan? Buen día, buen día. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está el audio? Buen día. Bien, bien, se le escucha. Gracias, chicos. No olviden, por favor, registrarse en el chat de la grabación. Bien, pueden visualizar la diapositiva, ¿no, chicos? Sí, Ok. Bien, les daremos un par de segundos a los compañeros. Siempre recordándoles, por favor, que no olviden registrarse en el chat. Esta semana, donde tenemos 2 clases, terminamos con el tema de reconocimiento de beneficios sociales. Vamos a terminar hoy con esto y pasamos a hacer práctica enteramente el día miércoles. Bien. Bien, recordemos un poco, abordamos el día miércoles un derecho, es cierto, no está dentro de lo que vamos a llenar el finiquito como beneficio social, pero es un derecho que económicamente y de manera mensual se va reconociendo a los trabajadores en virtud de los años de antigüedad que estos tengan. La tablita que ustedes están viendo en pantalla y que la compartimos también en la pasada clase, regula a partir de cuántos años de antigüedad el trabajador va a generar lo que se conoce como bono de antigüedad o también en otras empresas conocidas como categoría, ¿cierto? Recordemos que el derecho a la vacación, cuando un trabajador o trabajadora ingresa a la empresa, se va a generar cumplido el año de trabajo, ¿cierto? El bono de antigüedad se va a generar a partir de los 2 años de trabajo continuo, ¿sí? Y la tabla que estamos viendo más bien, refleja cuál es el parámetro de los años y el nivel de porcentaje que se va a calcular, dijimos, ¿no? En primera instancia, casi por regla general, el bono de antigüedad se calcula sobre 3 salarios mínimos nacionales, por el porcentaje que establece según la antigüedad del trabajador, ¿cierto? Sin embargo, debemos también hacer notar que existe normativa que un poco ha regulado el bono de antigüedad en empresas o instituciones de otra categoría, ¿sí? Las empresas no productivas, ¿cierto?, reconocen el bono de antigüedad sobre un salario mínimo nacional. Es una excepción a la regla general que establece que el bono de antigüedad se paga sobre 3 mínimos o salarios mínimos nacionales. Antes de la promulgación de esta normativa, para su conocimiento general, la regla general era precisamente que se pague sobre 3 salarios mínimos nacionales en todas las instituciones, sean públicas y privadas. Y tomando como ejemplo, los gobiernos municipales pagaban hasta el año 2010, 2011 más o menos, el bono de antigüedad sobre 3 mínimos nacionales. De ahí sale un decreto supremo que establece que las empresas no financieras, no productivas, no pueden pagar sobre 3 salarios mínimos nacionales, sino simplemente sobre 1. Pero también ese decreto supremo, eso para su cultura general,
estableció que si con anterioridad a la promulgación de esta norma, de este decreto supremo, ya los trabajadores habían gozado el bono de antigüedad sobre 3 salarios mínimos nacionales, debía mantenerse ese parámetro por considerar que constituía para los trabajadores un derecho adquirido, un derecho consolidado. ¿Sí? Conforme dispone la nueva Constitución, que señala que los derechos reconocidos a los trabajadores son irrenunciables. A partir de ahí, algunos, en el ejemplo de los municipios, no modificaron el pago de su modo de antigüedad. ¿Por qué? Porque ya los trabajadores antiguos siempre habían percibido su bono de antigüedad sobre 3 salarios mínimos nacionales. Se les aplicó la regla específica de un salario mínimo nacional a quienes posterior a esta norma fueron ingresando. ¿Ya? ¿Por qué digo que no es parte del finiquito que vamos a llenar al final? Porque este bono de antigüedad ya viene establecido en el sueldo mensual. Aquellos que trabajan seguramente se van a ubicar mucho más rápido, porque si revisan su boleta de pago y han cumplido más de 2 años, entonces va a reflejar ahí un concepto que diga bono de antigüedad, ¿cierto? O categoría, se está refiriendo a lo mismo. Pero cuando no se ha cumplido los 2 años, como bien la tabla refiere, entonces todavía no va a existir ese concepto en los ingresos mensuales del trabajador. Desde un punto de vista académico, se ha puesto en este tema para que sepamos de dónde sale el bono de antigüedad. ¿Listo? Bien, eso es lo que habíamos visto en la anterior clase. Continuamos ahora. Y les había dicho que justo cuando tocamos el tema del bono de antigüedad, y si ustedes recuerdan el documental que vimos sobre la marcha por la vida, las causas que generaron los despidos masivos, si mal no recuerdo, de 27,000 trabajadores en las minas, se redujo 20,000, ¿no? Generó la marcha, todos los comentarios sociales, pero también habían tópicos económicos, comerciales, ¿cierto? Una crisis económica galopante al extremo, si ustedes se acuerdan, de que en un determinado momento el mercado de valores de minerales no cotizaba un solo costo la libra de cualquier mineral. Bolivia no estaba exenta esos años 1985-86 porque uno de sus ingresos más fuertes se generaban a raíz de la producción minera. Los comentaristas en ese documental, si ustedes se acuerdan, establecían que no era un buen negocio, no era viable que el costo de producción estuviera por los $10 y para sacar al mercado el producto en un precio de $2.48, si mal no recuerdo. Entonces era producir con un costo mayor para vender con un costo, pero totalmente inferior. Entre otras causas, eso es lo que había generado el despido masivo de los trabajadores mineros. Pues bien, para esa crisis económica, el gobierno de turno de ese entonces emite el Decreto Supremo 21060, muy conocido por nuestros abuelos, por nuestros padres y demás de aquella época, ¿cierto? Donde muchos no habían nacido y otros estuvimos ahí tratando de aprender a caminar, digamos. Muy conocido hasta la actualidad, ¿no? El Decreto Supremo 21060, un decreto supremo múltiple, además, que no solamente regulaba el tema económico para paliar la crisis económica, es en esa época precisamente que la moneda actual que manejamos, el boliviano, aparece porque antes y debido a esa crisis existía el peso boliviano, ¿no? Nuestra moneda se denominaba el peso boliviano, de ahí que si algunos tienen todavía algunos billetes antiguos, van a ver pesos bolivianos, 1,000 pesos bolivianos, 500 pesos bolivianos. Hoy por hoy se maneja el término boliviano para identificar nuestra moneda. Y es así que ese Decreto Supremo 21060
establece la, a ver, llamemos la desaparición de bonos, porque existían una serie de bonos, ¿ya? Bolivia tenía una serie de bonos. Me acuerdo de uno que creo que les hablé, el bono patriótico. El bono patriótico que se pagaba cada 6 de agosto, ¿no? Por eso se llamaba patriótico, bono patriótico, y consistía en un sueldo total ganado. Después un bono que todavía la están peleando precisamente los trabajadores municipales, era un bono llamado incentivo o de incentivo funcional para los municipales que se les pagaba cada 22 de julio, que es el Día del Trabajador Municipal, del funcionario municipal. Entonces, este decreto supremo dispone soldar, si vale el término, unificar al salario todos esos bonos y que desaparezcan. Es decir, los conceptos que ganaba como bonito por tal, bonito por aquello y bonito por tal, se sueldan al salario. ¿Sí? Se sueldan al salario y únicamente, y hoy por hoy, solo 3 bonos se mantienen legalmente vigentes, chicos. Solo 3. El bono de antigüedad, que es la llamada categoría, el bono de producción, que están viendo en pantalla, y el bono de frontera, que vamos a ver en minutos más. ¿Estamos? En Bolivia, legalmente hablando, solo 3 bonos se encuentran vigentes, legalmente vigentes. El bono de antigüedad, el bono de producción y el bono de frontera. El bono de antigüedad ya lo hemos visto. ¿Qué es el bono de producción? También es un derecho económico, es un beneficio económico a favor de los trabajadores que se paga en las empresas industriales. Eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? ¿Cuándo se paga este bono de producción? Y creo que uno de los compañeros la pasada clase lo había manifestado. Resulta que las empresas industriales, las empresas de producción, se fijan objetivos, metas, ¿cierto? Para cada gestión. Se me ocurre, a ver, la empresa FABE. ¿Quién sabe qué produce, qué fabrica la empresa FABE? Fábrica Boliviana de Envases. ¿Qué fabrican? Envases de metal, ¿cierto? Envases de metal, tapitas y todo aquello. FABE proyecta, se fija objetivos de que la gestión 2021 va a producir 2 millones de tapitas, por así decirlo. Esa es la meta. Pero también se prevé que pueda haber la posibilidad de sobrepasar esa producción. ¿Sí? De sobrepasar esa producción. Parte esencial de la empresa, en este caso para hablar del bono de producción, son los trabajadores. Si los trabajadores al final de la gestión han sobrepasado las metas, han sobrepasado los objetivos trazados, para la empresa ha significado una producción más de lo previsto y por tanto ingresos económicos adicionales. Es ahí precisamente donde se va a reconocer el bono de producción. ¿Ya? El bono de producción. Por lo general, tendría que ser un sueldo total ganado. Pero dependiendo de con qué porcentaje o con qué cantidad se ha sobrepasado los objetivos o las metas, ese plus adicional, esa producción adicional, se distribuye entre los trabajadores. ¿Ya? Ese es el bono de producción. Lógicamente, tiene alguna similitud con la prima anual, ¿cierto? Pero no olvidemos que la prima anual se paga cuando la empresa genera utilidades, ganancias. Si no genera ganancias, la prima anual no se paga.
¿cierto? Y están exentas, además, les había dicho, de que las empresas de servicios no pagan la prima anual porque esencialmente no generan unas utilidades que siquiera lleguen al 25% de las ganancias netas para pagar la prima anual. Así lo dispone la Ley General del Trabajo en su decreto reglamentario, si mal no recuerdo, artículo 59. De ahí que el bono de producción, chicos, está dirigido, está destinado a las empresas industriales, no comerciales o de otra índole, ¿ya? A las de producción, a las de industria. ¿Estamos? Ese es el bono de producción. El bono de frontera, como su nombre lo indica, se reconoce a todos aquellos trabajadores que van a prestar servicios, ¿sí? Que van a prestar servicios dentro del radio de 50 kilómetros de la frontera de nuestro país. ¿Sí? Es decir, a ver, una ciudad fronteriza con Yacuiba. ¿Sí? Yacuiba. Pocitos bolivianos, Pocitos argentinos. Es una ciudad fronteriza, ¿cierto? Yacimientos, hay también empresas mineras, tienen sus campamentos de trabajo porque ahí trabajan dentro de los 50 kilómetros de la frontera con Argentina dentro del territorio boliviano. Entonces, cuando los trabajadores prestan servicios en puntos fronterizos, en ese radio de 50 kilómetros, debe pagar a los trabajadores el bono de frontera, que consiste en un pago mensual, ¿ya? Del 20% del haber o del sueldo básico, no del total ganado. ¿Ya? Imagínense, ya hemos establecido cuál es el haber básico o sueldo básico, ¿no? Es aquel sueldo inicial, el sueldo base con el que el trabajador ingresa a trabajar. Ahí puede sumarse con el tiempo su bono de antigüedad, se puede sumar las horas extras o algún otro emolumento económico que la empresa les reconozca. Entonces, el bono de frontera se va a pagar sacando del haber básico, del sueldo básico, ¿sí? El 20% cada mes. Así como el bono de antigüedad, de la misma forma, el 20% del haber básico. Lo que quiere decir que si al año hay un incremento salarial, ustedes saben que los aumentos salariales son en virtud al haber básico también, no es al total ganado, ¿cierto? Entonces, al haber un incremento salarial en el haber básico, y la regla del bono de frontera dice que se debe pagar el 20% del haber básico cada mes, entonces el monto del bono de frontera también va a subir. Eso es lógico, ¿cierto? Pero, reitero, está designado, está señalado únicamente para aquellas personas, trabajadores, trabajadoras, que trabajan en el radio de 50 kilómetros de la frontera de nuestro país. ¿Listo? De la frontera de nuestro país. Bien, he mantenido, si ustedes ven en las diapositivas, he mantenido un subtítulo: pérdida de los beneficios sociales. Independientemente de la prescripción que ustedes están viendo, independientemente de la prescripción, ¿sí? ¿Ustedes creen, saben de algún caso, conocen, han escuchado, de qué manera se puede perder los beneficios sociales? ¿Cuáles pueden ser las razones, los motivos por los cuales un trabajador o trabajadora puede perder los beneficios sociales? ¿Han escuchado? ¿Han pasado por esa experiencia de pronto quizás? ¿O no puede perder el trabajador sus beneficios sociales?
¿Qué creen? ¿Qué dicen, chicos? Los escucho. ¿Pierden o no pierden los trabajadores sus beneficios sociales? Dice, podrían perder si, digamos, ocurriría algún incumplimiento con las normas que tienen. ¿Sí? ¿Sí? Ya no hay una pérdida total. Gracias, Brandon. Ya no hay como antes de la nueva Constitución, en febrero del 2009, cuando el trabajador incurría en alguna causal, como bien saben ustedes, artículo 16 de la Ley General, alguna causal de despido, además, sin un proceso disciplinario previo, el trabajador era despedido así, sin derecho además a beneficios sociales. Que en alguna ocasión en la actualidad se escucha todavía, ¿sí? Despídanlo sin derecho a nada, ¿cierto? Se manejaba así antes, por un lado. Segundo, ¿por qué he mantenido la prescripción en la diapositiva? Porque antes de la nueva Constitución, chicos, y esto es bueno que lo sepan, hasta por cultura general, hasta antes de la nueva Constitución Política del Estado, que se promulga el 7 de febrero del 2009, y ustedes pueden revisar el artículo 48-49 de la Constitución, que lo tienen a mano, ¿no? Los beneficios sociales no cobrados, los derechos, los sueldos no cobrados durante los 2 años de haberse fracturado, de haberse terminado la relación laboral, se perdían. Se perdían. ¿Qué quiero decir? Asumamos que estamos en el año 2006, ¿ya? 2006. Es denunciado. Es denunciado el 31 de mayo del 2006. Conforme la norma laboral anterior a la nueva Constitución, yo tenía para cobrar mis beneficios sociales, fuera del plazo que el empleador de manera obligatoria tiene para poder pagar, ¿no? Como ahora lo tiene, yo tenía el plazo de 2 años para poder cobrar mis beneficios sociales. Es decir, si renuncié el 31 de mayo del 2006, tenía hasta el 31 de mayo del 2008. Si en ese periodo, estoy hablando antes de la nueva Constitución, si en ese periodo de 2 años yo no cobraba mis beneficios sociales, no iniciaba la demanda, alguna acción, alguna denuncia al Ministerio de Trabajo, simple y llanamente perdía mi derecho a exigir el pago de mis beneficios sociales. Perdía mis beneficios sociales. A eso se llama prescripción, perder un derecho por no ejercerlo en un determinado tiempo. Pero posteriormente, el 7 de febrero del 2009, se promulga la nueva Constitución Política del Estado, que dispone que los derechos laborales, los beneficios, los sueldos devengados, las cotizaciones a la seguridad social, los aportes a la todo, no se pierden. De la existencia de la prescripción, la nueva Constitución determina que los derechos laborales, los beneficios sociales, son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? No se pierden por el transcurso del tiempo. Pero como bien decía Brandon, más o menos, si yo me pongo en el lugar de empleador, de empresa, que es lo que nos interesa, estoy bajo esa línea, bajo esa norma, estaría obligado a soportar las inconductas del trabajador sobre texto que la norma lo protege. O sea que porque aún cometa alguna falta leve, grave, muy grave, y lo tenga que despedir, le debo pagar todos los beneficios sociales. Entonces, ante esa coyuntura, ante esa realidad,
y ante los casos que se van dando posterior a la promulgación del 2009, ¿no? de la Constitución Política del 2009, es que los altos tribunales de justicia van razonando, van interpretando, ¿no? Y van emitiendo líneas jurisprudenciales, van sacando jurisprudencia, dicho en mejor término, donde van regulando qué es lo que la norma ha querido decir, qué es lo que el legislador ha querido decir con determinada norma. Hoy por hoy, y por eso he mantenido así la diapositiva, les digo, hoy por hoy sabemos que los derechos laborales y los beneficios son imprescriptibles. Perfecto, no se pierden en el tiempo. Pero también hay una pérdida de beneficios sociales cuando el trabajador incurre en causales de despido. El cálculo que vamos a hacer la próxima clase, y quizás empecemos esta, no va a ser el mismo a la de un trabajador que es despedido injustamente sin causa, que a la de un trabajador que vamos a despedir con justa causa, es decir, ha cometido una falta. El cálculo que vamos a realizar de los beneficios sociales que le correspondieran no va a ser el mismo. Y es precisamente acá, cuando el trabajador comete algún error, alguna falta, donde aparece la figura del quinquenio, que no es un derecho adicional a los que hemos visto. ¿Ya? No puedo pagar desahucio, indemnización, duodécimas de aguinaldo, vacaciones, bono de tal, bono de cual, que ya están en los sueldos. Y encima, otro concepto que se llame quinquenio, no es otro derecho. El quinquenio aparece como una figura jurídica. Por el solo nombre de quinquenio, ¿a cuántos años representa el quinquenio? ¿Quién podría decirme? Cuando hablo de quinquenio, ¿de cuántos años estoy hablando? ¿De 5 años? De 5 años, ¿cierto? De 5 años. Entonces, el quinquenio, como alguna vez se ha querido entender, no es un concepto adicional, ¿ya? No es un derecho más fuera de los que hemos visto. El quinquenio es la reunión de 5 años, de trabajo, que hoy por hoy para las empresas privadas se faculta al trabajador que ha cumplido 1 o 2 quinquenios a solicitar que se le pague mediante una simple cartita. Para las empresas privadas, el quinquenio no se paga en las entidades públicas cada 5 años. El Decreto Supremo 522 regula que las empresas privadas estarían obligadas a pagar el quinquenio cuando el trabajador así lo solicite. Entonces, cumplo 5 años si soy trabajador y al día siguiente puedo mandar mi cartita solicitando que se me pague mi quinquenio. Ahora, esto tiene unos efectos, lógicamente. Muchas empresas, sin necesidad de que los trabajadores soliciten, les van pagando cada 5 años. ¿Por qué? Porque si el parámetro para calcular los beneficios sociales, es decir, el dato, es el promedio de los 3 últimos sueldos percibidos, si yo solicito o me solicitan, voy a ser el gerente de una empresa, me solicitan que pague quinquenios hoy día. ¿Sí? Porque un trabajador ha cumplido el viernes 5 años. Hoy día me presenta su carta. Estamos a 20 de septiembre. ¿De qué meses tendría que sacar el promedio salarial? Si la regla me dice de los 3 últimos meses percibidos. ¿De qué meses tendría que sacar? De junio, julio y agosto. Muy bien,
junio, julio y agosto. ¿Cierto? De aquí a 5 años, otros 5 años, ¿su sueldo va a ser el mismo? ¿Su nivel salarial va a seguir siendo el mismo, quizás? ¿O probablemente aumente? Va a aumentar. Va a aumentar. Entonces, visto desde un punto de vista empresarial, las empresas ven y dicen, ahora le pago su quinquenio porque está ganando 3,500, ¿no? De aquí a 5 años, con los incrementos salariales que dispone el gobierno y los demás, seguramente va a llegar a 4,000 o a 5,000 en 5 años. Entonces, me conviene pagarle ahora que me está solicitando sus quinquenios, o aunque no me esté solicitando, porque ese criterio tienen las empresas ahora, ¿no? Y cuando me toque pagarle los otros 5 años, no le voy a calcular el monto desde el primer día de trabajo que tuvo. Le voy a calcular desde el día siguiente. Si hoy le voy a pagar, le voy a calcular desde mañana a los 5 años que me va a solicitar. Precisamente, ¿por qué? Porque cuando se paga quinquenios, ya, es un pago, llamemos así, aunque está mal dicho, es un pago anticipado de la indemnización, porque le estoy pagando 5 sueldos, quinquenio 5 sueldos. ¿Con qué promedio? Con el promedio de los 3 últimos meses percibidos. Entonces, al 2021 le estoy pagando 5 sueldos. Otros 5 años va a reunir el 2020, al 2026. Si yo le pagara y sacara el tiempo desde el primer día de trabajo hasta el 2026, septiembre, ¿quién va perdiendo? ¿La empresa o el trabajador? ¿Quién perdería? Sería un nuevo recálculo, ¿cierto? Yo estuviera perdiendo como empresa. Entonces, la regla dice que después de haberle pagado el primer quinquenio, el cálculo lo hago a partir del día siguiente de haberle pagado el primer quinquenio al nuevo que está cumpliendo y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a explicar de manera muy puntual en el tema que nos toque. Lo que quiero hacerles ver, para que no haya confusión alguna, chicos, es que el quinquenio, allá donde vean ustedes en textos, en algún tema, no es un concepto o derecho adicional a los derechos que estamos viendo. Si hacemos un listado de derechos o beneficios, hemos visto indemnización, desahucio, vacaciones, aguinaldos, prima anual, bono de antigüedad, bono de producción, bono de frontera, ¿cierto? El quinquenio no puede ser incluido como un derecho más. ¿Cuál sería la explicación? ¿Qué es el quinquenio? Es el pago que se le hace al trabajador con un sueldo promedio salarial de los 3 últimos meses cada que cumpla 5 años. Esa tendría que ser la explicación. Pero si ya le estoy pagando indemnización, ¿por qué tendría que volverle a pagar quinquenios? Sería un doble pago. Por eso no nos vamos a confundir con que el quinquenio sea un derecho o un beneficio adicional a los que ya hemos visto. Reitero, el quinquenio simplemente es la reunión de 5 años. ¿Qué son esos 5 años de trabajo? Si los pagara, si el trabajador viene y me dice, mire, licenciado, ingeniero, estoy en una necesidad familiar de salud, pero urgente, me gustaría mucho que me pague los 5 años de indemnización que ya he cumplido en mi trabajo, en la empresa. No tengo 5 años cumplidos y quisiera que me adelante la indemnización, es decir, 5 sueldos. Ese es el quinquenio. Es una especie de anticipar la indemnización reunidas en 5 años. Entonces, no es un derecho adicional. No lo vamos a tomar como tal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí que tengan? ¿Está claro entonces, chicos? Ahora bien, la prescripción, adelante. Disculpe, estaba continuando. Allá.
Algo que es muy importante que ustedes conozcan para su formación personal y general. Ustedes ven de pronto ahí la prescripción y abajito ven la caducidad. En materia legal, y esto les sirve hasta para su vida personal, familiar, en materia legal, les vuelvo a reiterar que la palabra prescripción significa perder un derecho por no haberlo ejercido en un determinado tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, en deudas de dinero, si yo he prestado por un plazo de 3 meses y vencido el plazo, yo no he accionado ningún juicio, ninguna medida de cobro en contra de mi deudor y han pasado 5 años, mi derecho a ejecutarle al deudor se ha perdido. Como que le nacen alitas a mi dinero y ni modo. ¿Sí? Eso es prescripción. Otro ejemplo, en materia de sucesiones, de herencias. La ley determina que tengo 10 años para poder renunciar a la herencia. 10 años. Pero, por X o Z motivo, desde que fallecieron mis padres, mi padre o mi madre, no he podido hacer ni el trámite de declararme heredero, ni el trámite de renunciar a la herencia. Cuando me doy cuenta, por alguna situación, que debo renunciar, han pasado los 10 años, he perdido el derecho. La ley me va a tener como heredero expectaticio ahí, esperando que me declare. Esa es la prescripción. Perder un derecho por no ejercerlo en un determinado tiempo que la ley me concede. No es lo mismo que la caducidad, chicos. Y esto les sirve mucho para su vida personal. La caducidad es la suspensión de un derecho, no es la pérdida. ¿Ya? Es la suspensión del ejercicio de un derecho porque en un determinado tiempo no se ha renovado. Ejemplo, mi cédula de identidad tiene un plazo determinado de validez, de vigencia. Se me ha ido, no lo he renovado. Hoy voy al banco a cobrar un cheque, a hacer un retiro, un depósito, y la funcionaria me dice, no puedo atenderlo, señor, porque su carnet ha caducado, está vencido. Caramba, había caducado el 6 de septiembre. ¿Pierdo el derecho de cobrar, hacer ese depósito o algo? ¿O tengo que ir a renovar mi carnet y después de renovar presento y se me regenera el derecho? ¿O lo he perdido? ¿Qué creen? Como dice suspensión, dice, no se pierde ningún derecho, simplemente se estaría postergando hasta el momento de Exactamente. renovar el canal. Lo mismo pasa con la licencia de conducir. Se me ha ido, no es renovado. Me para ahí un oficial de policía, un funcionario policial, lo típico, me pide mi licencia, le doy y le digo, señor, su licencia está caducada. Nunca más vuelvo a manejar o es que tengo que renovarla y mi derecho vuelve a regenerarse. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo prescripción que caducidad y esto les va a servir para toda su vida. Prescripción, perder el derecho. ¿Por qué? Porque no lo he ejercitado, no lo he aplicado, no lo he usado en un determinado tiempo. Caducidad, se me suspende algún derecho, pero que es subsanable, ¿cierto? Es renovable, carnet, licencia de conducir, patentes, autorizaciones, y vuelvo a tener el derecho. ¿Ok? Bien. Estamos llegando al final de la primera sesión. Entonces, en la segunda ingresamos a calcular los conceptos que acabamos de ver. Denme 2 segundos, chicos, que les vuelvo a pasar el link enseguida, ¿ok?